Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Acuelectra ha entrado en un programa rígido para poder recuperar más de florines 200 millones entre clientes que deben agua y luz. Es por ello que el día de ayer publicaron en la noticia la petición de llevar a quiebra a la Fundación Hospital Santa Elizabeth, conocida como CEJOS, ya que no ha cumplido con el pago que suma 3.7 millones de florines y aunque ha logrado negociar un par de veces para posponer la declaración de bancarrota, en realidad hoy saben que ni vendiendo la propiedad sería suficiente para completar todos sus pagos pendientes, ya que sus deudas ascienden alrededor de 101 millones de florines. El director de la Escuela Humanista de Papiamento, EJ, el cual estuvo detenido mientras investigaban las razones de su acusación por violación y conducta deshonesta, ante lo cual dejaron en libertad debido a que no encontraron pruebas contundentes para respaldar dichas acusaciones, ha sido retirado de la escuela en donde laboraba debido a la mala imagen que ha generado por lo ocurrido. Decidieron entonces terminar la relación de trabajo a partir del 1 de abril del 2022. Después de algunos días de búsqueda, lograron detener al sospechoso del asesinato que tuvo lugar en Cuba la semana pasada. El día de ayer detuvieron en horas de la tarde a un hombre de 35 años nacido en Jamaica, a quien encontraron con un arma de fuego y otros artículos importantes para la investigación. Y ahora nuestras noticias internacionales. Rusia aumenta las sanciones contra dirigentes europeos. La Cancillería de Moscú anunció el jueves la prohibición de ingreso en su territorio a los máximos dirigentes de la Unión Europea, la mayoría de eurodiputados y jefes de sus organismos militares. La medida también se aplicaría a responsables políticos, personalidades públicas y periodistas que promueven políticas antirrusas y apoyaron las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea que Rusia considera ilegales. La diplomacia rusa no ha publicado la lista de personas sancionadas, pero dijo que la representación europea en Moscú ya fue informada. Desde mediados de marzo, Rusia anunció la prohibición de entrada a su territorio del presidente estadounidense Joe Biden y varios altos responsables de su gobierno. Las sanciones ocurren en medio de la crisis entre los países occidentales y Rusia por la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania desde el 24 de febrero.